rojos o azules, políticos se disfrazan para llegar al poder. Huauchinango es pueblo mágico multicolor, hablando metafóricamente. Sin embargo, la gente que lo ha gobernado es en apariencia monocromática. Pero si hay necesidad, se camufla para confundirse de rojo o azul, o de una mezcla de ambos colores. Este municipio estuvo gobernado de manera hegemónica por el Partido Revolucionario Institucional hasta 1996, debido a que en las elecciones del 95 ganó la presidencia municipal por primera vez un partido distinto, el Partido Acción Nacional. Como candidato, Luis Pascual Carranza Lechuga. El encanto duró poco, pues pronto se supo que para que llegara Pascual Carranza Lechuga había recibido apoyo económico del entonces priista y actual aspirante a la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Gustavo Vargas Cabrera, y con él también se dijo que había tenido el apoyo de la estructura tricolor, comandada por Narciso Alberto Amador Leal, entre otros. Desde entonces, la alternancia, al menos en apariencia, ha sido una constante en Huauchinango. La gente vota por castigo, por convicción, pero más por las dádivas que reciben unos días antes de la elección o durante el día de la votación. En el siguiente trienio, 99-2002, se habló de una recuperación de la presidencia por parte del PRI. Llegó al poder Salvador Morgado Hernández, que al final de su gobierno dejó un desencanto en el electorado. Morgado fue inhabilitado por 10 años por sus malos manejos económicos, y regresó el PAN al poder con Carlos Miguel Ignacio López, del que se sabe que en ese entonces era panista, pero en la actualidad se desconoce su filiación partidista. Cuando terminó su trienio Carlos Miguel Ignacio, hubo una lucha electoral singular. Carlos Miguel apoyó a su exdirector de Obras Públicas, Edgar Sánchez Gómez, pero este no iba por el Partido Acción Nacional, sino por Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. En cambio, el PAN nombró su propio abanderado, Gonzalo Amador Ortega, a decir de muchos, un candidato amigo y familiar de Carlos Martínez Amador, quien iba como candidato del PRI a la alcaldía, apoyado con todo por su tío Narciso Alberto Amador Leal, quien en ese entonces administraba los recursos de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedeso, en el gobierno poblano de Melquiades Morales Flores, desde donde operó su triunfo. Para que Carlos Martínez Amador llegara a la candidatura, Narciso Alberto Amador Leal movió lo que tenía que mover para acorralar a Gustavo Vargas Cabrera, quien aparentemente gozaba de mejor posicionamiento en la base priista, mientras que para el jefe político era necesario refrescar con nuevos cuadros el grupo del entonces secretario de Desarrollo Social y diputado en al menos 5 ocasiones. El gobierno de Carlos Martínez Amador terminó en el 2008, pero quiso continuar en el poder con el abanderado que lo secundó en el PRI, Rogelio López Angulo, quien triunfó pero sin la ayuda de los Amador. Por el contrario, luego de que lo apoyaron como candidato, ya en campaña los Amador se convirtieron en sus principales enemigos políticos, pues en la etapa de proselitismo, Carlos Martínez, desde la presidencia municipal, decidió apoyar al candidato panista, José Luis Loya Soto, pero no les alcanzó para ganarle a Rogelio. Dicen los que saben que los Amador en el ayuntamiento de Rogelio pretendían dominar la presidencia en la obra pública, la tesorería municipal, en la sindicatura y tener la mayoría de los regidores, además de la Contraloría. Rogelio López les cerró el paso y vino la ruptura. Llegó otra batalla en donde los Amador no quisieron quedarse fuera y optaron por protagonizarla. Quisieron imponer a otro consanguíneo en el PRI como candidato a la presidencia municipal de Huauchinango, Omar Martínez Amador, hermano de Carlos. No pudieron y se fueron a la megacoalición que encabezó Acción Nacional. A decir de los que saben de cuestiones electorales y estuvieron cerca de ellos, la elección la perdieron contra el abanderado priista Gregorio Marroquín, pero la ganaron en la mesa de negociaciones. Más temprano que tarde, Carlos Martínez Amador, actualmente vinculado al PRD, fue candidato del PAN a la Diputación Federal en el año 2012. La perdió contra una joven política priista de Jicotepec, Laura Guadalupe Vargas Vargas,
hija del ex secretario de Seguridad Pública en el estado, Ardelio Vargas Fosado. Los Amador se concentraron en las siguientes elecciones locales del 2013. Carlos Martínez Amador volvió a ser candidato de la megacoalición, solo que esta vez por el PRD a la diputación local en el 02 distrito. Ganó, aunque ahora dejó el Congreso del Estado para ocupar la Dirección General de Colegios de Bachilleres, en donde, según comentan, se estaría capitalizando económicamente para los siguientes comicios. El Ayuntamiento de Huauchinango 2014-2018 fue ganado también por la megacoalición con Gabriel Alvarado Lorenzo, un empresario abarrotero y de servicios turísticos que representaba una nueva cara en la vida política de la región, aunque con el lastre del grupo político en cuestión. En la actualidad parecieran ser más de un grupo político los que van por la presidencia municipal de Huauchinango, pero hay tentáculos que abrazan a los diferentes aspirantes. Uno de los aspirantes a la presidencia municipal para el 2018 es Rafael Gutiérrez Alpizar, quien ha pretendido posicionarse con marcas comerciales como la de un agua embotellada o una cadena de canales de televisión que transmiten por el sistema de cable. Rafael Gutiérrez Alpizar ha querido mostrarse como priista, entre comillas, aunque sus aspiraciones van encausadas al revolucionario institucional, pero en la elección reciente a la gubernatura apoyó con sus medios a la priista Blanca Alcalá y también al candidato del PAN al gobierno, José Antonio Galifayat. Así lo declaró a este medio de comunicación en entrevista en la que también aseguró que él trabaja de manera independiente, también entre comillas, por lo que se entiende que aún no sabe para dónde va. Rafael Gutiérrez Alpizar es hermano de Anselmo y de Eduardo, de los mismos apellidos. El primero identificado por su trabajo en los ayuntamientos de Carlos Martínez Amador como síndico y Eduardo como secretario general en la actual administración municipal de la megacoalición, además de que dice ser apoyado por Juan Melquiades Vergara Fernández, expriista que aspiró a la presidencia municipal y que presuntamente después, al no conseguir su objetivo, habría negociado con los Amador para ir en contra del tricolor en la elección del 2013. En Huauchinango hay una especie de fiebre por las fundaciones, como la de Mentes, Manos y Voluntades, con la que se promueve Enrique Rodríguez, de quien muchos dijeron que buscaba ser candidato por Morena, después se reacomodó y ahora apunta para el PRI. Su hijo, del mismo nombre, fue director de turismo municipal y síndico suplente en la administración de Omar Martínez Amador. En la lista de los aspirantes está otro sobrino de Narciso Alberto Amador y hermano de Carlos y Omar, Isaac Martínez Amador, quien con una fundación denominada Huachi Avanza pretende ser el tercer hermano candidato y después presidente municipal de Huauchinango. Pero se desconoce por cuál partido, aunque es del dominio popular, que sería por el PRD o por el PAN, porque en cualquiera de los dos mandan, y si se distraen en el PRI, Alberto impondría a su sobrino, según apuntan. Por Morena son dos nombres los que han estado sonando: el del perredista y morenovallista Jorge Luis Fuentes Carranza, ex candidato de la megacoalición a la diputación local por Huauchinango, en la que perdió hace más de 6 años y se incorporó al gobierno de Rafael Moreno Valle en la Secretaría General de Gobierno y hoy busca ser abanderado a la presidencia municipal. Está también buscando la candidatura de Morena Marco Antonio Rodríguez Aldana, un constructor vinculado al priista y subsecretario de la SEDATU, Juan Carlos Lastiri Quirós. En el Movimiento de Regeneración Nacional también está Gustavo Vargas Cabrera. Fue priista y fue hecho a un lado por Alberto Amador Leal para imponer a Carlos Martínez Amador en el tricolor como abanderado a la presidencia municipal hace ya 13 años. Radio Expresión, Heriberto Hernández.